Sí, porque además está muy de actualidad con todos los problemas raciales que hay ahora y los disturbios en Estados Unidos, pues lo de Jack Johnson pega bastante con todo eso y lo de Archie Moore también, que es el siguiente, ¿no? Porque si Jack Johnson tuvo que esperar 7 años para poder aspirar y luchar para un título mundial, pues Archie Moore esperó 10 años, porque no le querían dejar pelear. Estamos hablando de otra época, pero estamos hablando de una época en la cual Estados Unidos seguía bueno, pues seguía siendo un país donde las leyes raciales estaban bastante de moda, ¿no? Tristemente de moda. Estamos hablando pues de un peleador como Archie Moore que peleó entre los semipesados, que es donde dio lo mejor de sí, y los pesados. Luego veremos que cuando sube a los pesados pierde, prácticamente pierde casi siempre, pero es que pelea contra los mejores. Y pelea mucho, porque el récord es espectacular por un boxeador de mediados de los 50, primeros de los 60, es decir, de un boxeador ya de la, digamos, del boxeo ya más contemporáneo casi. 186 peleas ganadas, 186 es muchísimo, de las cuales 132 las gana por KO. Y Madre por mía. eso la revista de Ring pues lo pone en el número 4 como uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo de todos los tiempos, porque ganar 130 veces por KO de 186 ganados es una barbaridad. 23 veces perdió y 10 veces fueron combates considerados como nulos, ¿no? Archie Moore nació en el año 1916 en el estado de Mississippi, aunque, bueno, según su madre había nacido en el año 1913. Son cosas raras, pero efectivamente, pues sobre la vida de Archie Moore de pequeñito se sabe muy poco. Según se dice, nació en el 16, pero su madre se empeñaba en decir que había nacido 3 años antes. Además, los padres, que vivían en absoluta indigencia, se separaron muy jóvenes y Archie Moore, de hecho, se fue a vivir con los tíos, con los Moore, porque en realidad Archie Moore no se llamaba Archie Moore desde su día de nacimiento, sino que se llamaba Archibald Lee Wright. Eran los apellidos, el apellido de sus padres, y sin embargo, pues una vez que prácticamente sus padres pasaron olímpicamente de él, pues él decidió adoptar el apellido de los tíos de los Moore. Y a partir de ahí, pues empieza un poco, digamos, el mito de Archie Moore, porque fue un boxeador realmente mítico, a pesar de haber perdido unos cuantos combates, pero fue un boxeador que peleó muchísimo. Había tenido problemas con la justicia, como muchas veces ocurría, como hemos visto que muchas veces ha ocurrido con algunos boxeadores. De hecho, en el año 1934 salió del reformatorio y justo acto seguido empezó a dedicarse al boxeo. Y a partir del año 1935 le empieza a gustar el boxeo, se mete en un gimnasio, empieza a entrenar, empieza a pelear como amateur, pero tan solo 3 años después empieza con peleas profesionales que seguirían hasta el año 1963, es decir, hasta cuando Archie Moore cumpliría los 46 años. Es decir, un veterano, no quizá tan veterano como los dos anteriores que hemos analizado, pero bueno, pues ya un peleador siga, un boxeador siga hasta los 46 años no está nada mal. Empezó en el año 38, pero 2 años después se retiró. Se retiró porque tenía un problema de úlcera estomacal. Se retiró muy poco porque quería volver y en cuanto se empezó a sentir mejor, es decir, prácticamente un año después, decidió volver al ring y estuvo peleando de manera ininterrumpida pues, hasta los primeros años 60. Perdió unas cuantas veces, perdió contra los grandes, contra Edzard Charles 3 veces, y como decía al principio, tuvo que esperar hasta 10 años antes de poder ganar, de poder enfrentarse al campeón del mundo y ganar el título de campeón del mundo. Lo hizo en el año 1952 contra en aquel entonces campeón de los semipesados, Joey Maxim, y lo hizo bien, porque luego le volvió a ganar 2 veces más. Joey Maxim, ¿quién era? Joey Maxim en realidad no era su verdadero nombre, se llamaba Giuseppe Antonio Berardinelli, claramente un italoamericano,
Y Maxim derivaba del nombre de la primera ametralladora automática de la historia, que había sido inventada en el año 1884 por un tal Hiram Stevens Maxim, y debido a su velocidad, era un tío que pegaba muy duro, pero además pegaba de una manera rapidísima, a pesar de ser un semipesado, pues por eso él había adoptado pues, como apodo, digamos, el nombre Maxim, ¿no? El apellido, digamos, Joy Maxim. Era muy bueno este Joy Maxim porque además fue el único boxeador en grado de ganarle por KO a Sugar Ray Robinson, nada más que a Sugar Ray Robinson, que había perdido muy pocas peleas y había perdido una sola pelea por KO, pues justo por mano de este Stevens Maxim. Archie Moore le ganó una vez en el 52, se proclama campeón del mundo y luego defiende en varias ocasiones, durante prácticamente una decena de años, ese título del mundo de los semipesados, 2 veces más contra Archie Moore. De 2 al 63, que es cuando se retira, pues tiene un poco el gusanillo de decir, bueno, vale, los semipesados me gustan, pero los mejores de mi época no están aquí, los mejores de mi época están entre los pesados. Entonces empezó a mirar hacia arriba. Y no solo que miró hacia arriba, sino que empezó a pelear con estos grandes. ¿Y quiénes eran estos grandes? Pues No, en el año 1950... estoy viendo aquí, Mateo, que perdió con gente, pero claro, es que las perdió con los mejores. Es que de hecho, Claro, claro. Por eso, vamos, ahora te digo, en el 55, contra quien pelea, que es nada más y nada menos que Rocky Marciano, que no había perdido con nadie y no iba a perder con él. Y de hecho no perdió con él. No perdió nunca, claro. No perdió nunca, porque además fue la última pelea de Rocky Marciano. Fue la última pelea. Y ojo, porque la pelea no empieza bien para Rocky Marciano, porque en el asalto 1-2 es derribado por Archie Moore. Sin embargo, bueno, Rocky Marciano se levanta, además por las imágenes se pueden ver claramente, se levanta no muy afectado por ese hecho casi milagroso, porque en toda su carrera solo la habían derribado 2 veces. Esa era la segunda vez y además en su último combate, en su última pelea. Sigue la pelea hasta el asalto número 9. Es derrumbado, esta vez el otro, Archie Moore, hasta 5 veces y ya en el 9 pues le hace un KO que lo deja durmiendo, ¿no? Deja frío. El año 1956, es decir, un año después, vuelve a mirar hacia arriba, vuelve a mirar a los pesos pesados y quien se va a encontrar a Floyd Patterson, es decir, uno de los casi nada, claro, mejores de la historia del boxeo dentro de los pesados. Eso pierde, esta vez otra vez por KO un poco antes, esta vez porque pierde en el 5.º asalto y se llega así hasta una pelea que podía haber sido mítica para él y tampoco lo fue. Ya tenía casi 46 años, de hecho es su penúltima pelea, es el año 1962, cuando pues pelea con un todavía muy joven Muhammad Ali, creo que era la 15ª pelea de Muhammad Ali, si no me equivoco, y sin embargo fue el penúltimo combate de Archie Moore. Pierde Archie Moore y en realidad no se sabe muy bien por qué vuelve a ring meses después, en el año 1963, cuando pelea con un debutante, un desconocido, un tal Mike DiBiase, gana muy fácil por KO en el tercer asalto y luego se retira. Y hace lo mismo DiBiase. DiBiase solo peleó una vez en su vida, perdió nada más y nada menos contra Archie Moore. Es increíble que un debutante haya podido debutar con un campeón de tal envergadura y haber dicho, bueno, va, ya estoy, ya he cumplido con el sueño de mi vida. Se retiran los dos. Sí, he peleado una vez como profesional y contra Archie Moore. Increíble. Archie Moore, que encima es el único boxeador que llegó a pelear con Rocky Marciano y con Muhammad Ali. Con Muhammad Ali. Y perdió con los dos, claro. Bueno, es que es normal porque perdían los dos. Y aparte, Muhammad Ali le estuvo calentando bastante porque, bueno, ya sabíamos cómo era él. Y de hecho fue uno de tantos boxeadores a los que predijo en qué round lo iba a tirar. Le dijo que Archie Moore must fall in 4
y le hizo el KO en el cuarto asalto. Es decir, y de hecho es que parece ser que Archie Moore se lo guardó durante toda su vida, porque luego, te iba a comentar, parece ser que le intentó echar una mano a George Foreman, ¿verdad? Contra Mohamed Ali, se la tenía Sí, bueno, guardado. en realidad fíjate que llegó a entrenar a George Foreman y llegó a entrenar incluso a Mohamed Ali. Por lo que he leído por ahí, llegó a entrenar muy poco con Mohamed Ali porque en realidad no se lleva nada bien. Intentó un poco, una vez que ya se jubiló, a partir del 63, pero lo dejó casi enseguida. Y sin embargo, con Foreman fue una colaboración un pelín más Más larga, ¿no? fructífera, Igual claro, un sí. poco movido también por ese odio Claro. hacia, bueno, quizá no Imagínate, odio, pero... estoy recordando la anécdota, es decir, no solo de alguna forma le había medio retirado Mohamed Ali, sino que cuando fue a entrenar con él no le hacía ni caso. Luego comentaba Mohamed Ali que es que él era un bailarín, que le estaba intentando hacer un boxeador estándar o más ortodoxo. Archie Moore le estaba intentando pegar el estilo de Archie Moore a Mohamed Ali ya sabía quién quería ser y no se llevó nada bien, pero claro, nos podemos imaginar la combinación de las dos cosas, de que te has retirado y encima le has tenido como alumno, entre comillas, o como entrenado, y no te ha hecho ni caso, pues le debía tener unas ganas horrorosas. Y por eso se fue a entrenar a George Foreman, claro. Sí, ¿no? Además, Archie Moore, por el estilo que tenía, se parecía más a Rocky Marciano que a Mohamed Ali, mucho más. Y además, por la complexión que tenía. No era excesivamente alto, era de estos musculosos, que tenía una movilidad tampoco increíble, y su manera de pelear, pues era un gran peleador porque era duro y noqueaba fácil. Pero el estilo no era un estilo, pues eso, que no pegaba nada como Mohamed Ali. Mohamed Ali era, vamos, uno de los mejores de la historia del boxeo y uno de los mejores siendo peso pesado porque se movía pues con Como un una peso ligero, rapidez claro. espectacular. Y Eso es. Archie Moore era todo lo contrario. Eso sí, tenía una potencia que arrancaba cabezas. Sí. Y bueno, pues este gran campeón pues se retira, ya he dicho, en el 63 y se morirá con 81 años, casi en el año 2000, en el año 1998. O sea que... De hecho, yo he encontrado entrevistas muy interesantes que las podéis ver en YouTube y las veis a color, y un hombre que estaba bastante, con la cabeza bastante bien, pues como os ha comentado Mateo, hasta los 80 años que se murió. O sea que, y de hecho pues conoció y estuvo tratando con muchos campeones que vinieron después. Es decir, Sí. que llegó bastante bien, aún habiéndose retirado bastante tarde. ¿Te parece que Y pasemos el al otro, el último? otro sigue, que Bernard Hopkins está además bastante activo incluso en las redes sociales todavía hoy. O sea que Bernard tiene su Hopkins es que Instagram, no tiene... se acaba de retirar nunca. Bernard Hopkins, que tiene un 55-8-2, es decir, 55 ganadas, 8 perdidas, 2 empates con 32 KOs, no está mal. Le cambió de apodo 2 veces. Primero era el ejecutor, de Executioner, y luego le empezaron a llamar en Alien, el alienígena. Yo no sé si los elegía él, dependiendo del estado de ánimo, se los pusieron. Se supone que los apodos te los tienen que poner, no te los tienes que poner tú. Pero bueno, Ya. nació en el 65 en Filadelfia y está considerado como uno de los mejores pesos medios de la historia y también semipesados de todos los tiempos. Es curioso cómo puede ser de los mejores en dos categorías. Tuvo una vida bastante dura, como podéis imaginar, de todos los que estamos hablando, pues Bernard Hopkins también. Con 13 años ya vivía de robar en las calles y había sido apuñalado 3 veces. Imaginaros la trayectoria que llevaba el chaval. Y a los 17 años le condenaron a 18 años de prisión por distintos delitos. No era uno grave, sino que tenía una lista de tantos delitos que le habían condenado a 18 años. No estuvo tantos años en la cárcel, pero la verdad es que la experiencia en la cárcel fue bastante horrorosa para él. Primero porque vio a gente, como él comenta en algunas entrevistas, él vio matar a gente por cigarrillos, simplemente, y luego además tuvo que compartir no celda, pero sí módulo con el asesino de su hermano. Es curioso, cuando él estaba en la cárcel, se enteró que habían asesinado a su hermano y parece ser que en la región de Estados Unidos donde él vivía, bueno, en Filadelfia, no había más cárceles, con lo cual se enteró que habían detenido, habían juzgado y habían condenado al asesino de su hermano y le habían mandado a esa cárcel. Y de alguna forma él comenta en las entrevistas que estaba bastante nervioso porque si se cruzaba con él, si descubría quién era y se cruzaba con él, de alguna forma iba a tener que tirar su vida por la borda porque iba a tener que matarle o intentar matarle. Es decir, tenía que intentar matarle porque simplemente no solo por su honor en las calles y por el odio que tenía hacia esa persona que había matado a su hermano, sino porque en la cárcel en aquel momento no podía sobrevivir si toda la gente sabía que estaba conviviendo con el asesino de su hermano y no iba a hacer nada.
Entonces, de alguna El forma... asesino de su hermano no sé si lo sabía que estaba también, porque saber que estás compartiendo módulo con Hopkins no le dejaría dormir tranquilo, yo creo. Imagínate. El caso es que al final, cuando salió de la cárcel, fue una experiencia tan traumática, nos podemos imaginar, para Bernard Hopkins, que prometió que jamás iba a volver a la cárcel, que haría todo lo posible por no volver. Y empezó a boxear. Tuvo una carrera amateur que terminó con un 95,4, que no está mal, la verdad. Y en cuanto saltó a lo profesional, se proclamó campeón de los pesos medios. Os vamos a contar un poquito por encima, porque son muchísimas peleas las que tuvo Bernard Hopkins, porque se retiró con 51 años, bueno, le retiraron con 51 años. Él Y además no, algunas míticas, ¿no? Con totalmente. Félix Trinidad, Oscar de la Con Hoya. Oscar de la Hoya en el 2004, que le hizo un KO horroroso con un golpe en el KO en el noveno. Bueno, lo podéis ver. O sea, es alucinante el KO que le hacía Oscar de la Hoya, que no era un cualquiera. Luego, No, no. fijaros el desarrollo de los acontecimientos. Tras 2 derrotas en el 2006, con 41 años, se enfrenta a Antonio Tarver, que llegó a ser campeón de los pesos pesados. Antonio Tarver, aparte, le podéis conocer es el boxeador negro que se enfrenta a Rocky en Rocky Balboa, cuando vuelve del retiro Rocky. Pues el boxeador, que muchas veces Sylvester Stallone hace eso, coge a los boxeadores que están a los de verdad y se los lleva a Rocky. Se pegó con Morrison, se pegó con Antonio Tarver, había cogido en Rocky 2 a manos de piedra a Durán, que se le ocurrió, cuenta la anécdota, de intentar guantear con él porque se veía muy en forma y dijo, bueno, este ya está mayor, voy a intentar guantear con Roberto Gran Durán. idea. Y parece ser que el primer golpe que le pegó le quitó las ganas a Sylvester Stallone de volver a hacer el tonto con cualquier boxeador, nunca más. Mejor. El Y caso es luego que... perdió contra Calzaghe, ¿no? Con Joe Eso te iba a decir, Calzaghe, es ese verdad. Es que con gran... 41 años se enfrenta a Antonio Tarver, que era el campeón por el título de los semipesados, porque había saltado de categoría. Parece ser que se aburría con 41 años y subió a los pesos cruceros y ganó, pasándole por encima absolutamente. Y luego es verdad que perdió con ese combate que os comentaba Mateo con Joe Calzaghe, que mucha gente considera que ha sido el mejor boxeador blanco de todos los tiempos. Hombre, habría que compararlo con Rocky Marciano, con Klitschko, pero el caso es que Joe Calzaghe ha sido muy grande y ganó a Bernard Sí, Hopkins, ¿verdad? soy del de Reino Unido seguro, era de origen italiano, ojo. Eso es. El caso es que ganó después el título de los semipesados con 46 años. Justo consiguió batir el récord de George Foreman, aunque en los semipesados no es lo mismo. George Foreman sigue teniendo el récord del campeón de los pesos pesados. Eso que lo recuerde Mike Tyson. Yo creo que lo recuerda bastante, lo tiene bastante presente. Pero el caso es que ganó el título con 46 años en el 2001, enfrentándose a un tal Jean Pascal. La verdad es que no lo conocemos, un En canadiense. 2011, ¿no? Eso Sí. es. No, Jean estás hablando... Pascal no es malo, además peleó 2 veces con él, me parece. Pero es curioso como en el combate podemos ver como para vacilarle al jovencito, en el descanso entre rounds, se pone en medio del ring y se pone a hacer fondos. Dice, no me hace falta descansar, me pongo a hacer fondos aquí porque te voy a pegar en el siguiente. Como para desmoralizar un poquito más al chaval. El caso es que perdió el título contra Chad Johnson en el 2012 con 47 años, lo defendió hasta los 47 años, pero luego lo volvió a ganar con 48 frente a un tal Trevor Cloud y consiguió ampliar incluso, hacerse el campeón lineal de los cruceros, ganando a un tal Sumemov a los 49. Es decir, ganó el título a los 46 y lo defendió hasta los... Bueno, de hecho ganó a los 49 otro cinturón más, hasta que al final se enfrentó con Kovalev, ya es otra generación nueva, Yeah. y Kovalev ya le ganó claramente, le dio una paliza bastante seria, y luego solo se le ocurre a Sí, pero Bernard Hopkins... no le noqueó, ¿eh? No le noqueó. Lo que pasa es que casi le podía haber noqueado, porque luego pasó lo que nos temíamos todos. Hemos visto la pelea que tuvo con más de 51 años. Se intentó obtener el título contra un campeón que se llamaba Joe Smith Jr. Sí, y ese todos sí que vimos lo noqueó. como terminó, no solo le noqueó, sino que le lanzó fuera del ring. De hecho, es curioso, se llevó un golpe horroroso y el caso es que Bernard Hopkins intenta volver al ring y le cuentan hasta 20. Yo no sé si recordabas tú esa norma, que cuando te echan del ring te cuentan hasta 20, no te cuentan hasta 10. Ah, pues no Pero sabía. no, No te creo que tienen pase muy a menudo de que claro, te echen de ring. aparte de que te manden volando fuera a la segunda fila y que tengas ganas de volver en 20 segundos. El caso es que tardó más de 20 segundos en volver y le quitaron, bueno, el caso es que perdió Bernard Hopkins, que todavía es verdad que estuvo hasta los 51 años compitiendo, la verdad que bastante bien, aunque se le veía que había perdido facultades. Es un hombre que con 46 años, 47 años estaba hecho un chaval, estaba ganando a gente muchísimo más joven que él y ganándoles con facilidad, pero claro, papá tiempo, como llaman en Estados Unidos, el father time, es implacable y ya con 51 años ya era incapaz de ganar.
pero no solo era incapaz, sino que esa paliza que se llevó se podía haber quedado en la pelea que perdió con Kovalev y no volver a que le manden fuera del ring, porque veis el golpe y la verdad es que aterrizar de cabeza volando en el ring, pues después de que te estén pegando en el ring, es algo que no se lo recomendamos a nadie y suponemos que ya no querrá volver. No, pero además fue curioso porque llevaba 2 años desde el combate de Kovalev, que fue en 2014, noviembre del 14, pelea luego contra Joe Smith en diciembre del 16. Habían pasado más de 2 años, con lo cual digo, pues, ¿para qué? ¿Para qué esta vuelta? Y ahora sí, ahora amenaza con volver también, ¿eh? ¿No? Es uno de los que... o no. ¿Quiere volver? Sí, está diciendo que quiere volver. Vamos a ver, todo este revival está viniendo ahora con la historia de Mike Tyson. Mike Tyson tiene el récord del campeón, es el campeón de los pesos paso más joven, con 20 años. Le ganó el título a Floyd Patterson, que también había sido entrenado por Gus D'Amato, tenía el título, entonces luego lo volvió a... Es decir, lo tuvo primero Floyd Patterson, luego lo tuvo Mohamed Ali y luego lo consiguió Mike Tyson, el más joven, con 20 años. Y de alguna forma, yo me temo, esto es cuestión de opiniones, pero yo conociendo a Mike Tyson y habiendo escuchado algunas entrevistas, yo creo que Mike también Tyson el más mayor, ¿no? Va a intentarlo. Hombre, pero no creo que le hagan pelear por un título mundial nunca. Claro, es que ese es el problema. Vamos a ver, Mike Tyson es que no puede pelear tantas veces porque George Foreman cuando volvió con 40 años se tiró hasta los 45 hasta que consiguió una opción a pelear contra Holyfield, perdió y luego de alguna forma se dieron las condiciones que pudiese pegarse con Michael Moorer. Es decir, se dieron una serie de circunstancias que le permitieron ser aspirante al título. Mike Tyson tiene 53 años. Vamos a ver, Mike Tyson siempre... Él había comentado muchas veces que tiene un estado mental en el que lo bueno acompaña a lo malo. Es decir, él había dejado de entrenar. Comentaba en la última entrevista que tuvo en el programa de Joe Rogan que él ni siquiera salía a correr, porque en cuanto empezaba a ponerse en forma, su ego se disparaba y empezaba a tener sueños de grandeza. Entonces él decía que no quería ni saltar a la comba, ni correr, ni hacer ningún deporte. De hecho, le vemos hace 2 años, estaba gordo y había montado un rancho en el que estaba plantando marihuana y estaba pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si le visteis hace un par de años que tuvo una caída bastante tonta haciendo el idiota en su casa con un patín eléctrico, aterrizó con la espalda y se destrozó varias vértebras y tuvo que ser operado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se ha sometido a un tratamiento de células madre. Y dice que se siente mejor que nunca. Está más joven que antes. Con la rehabilitación le obligaron a hacer un poco de deporte. Y ha ido encendiéndose y le hemos visto en estos vídeos que la verdad es que es espectacular, ¿verdad? Hombre, con las manoplas le da bien todavía, ¿eh? La verdad que le da muy bien, muy rápido, muy fuerte. Es verdad. Sí es verdad que los expertos ahora mismo están viniendo a decir que recordemos el último combate de Tyson. Es decir, el último combate de Tyson con McBride hace 15 años, directamente es que no quería llevarse más golpes. Le dieron una paliza tremenda a un boxeador de cuarta fila. De hecho, se queda sentado en las cuerdas pensando Mike Tyson, y es que no tengo ganas de llevarme estas palizas. Entonces, si hace 15 años le pasaba eso, no queremos pensar que le pasaría ahora con 53. Pero... No. No sabemos qué pasará. Yo apuesto ahora mismo que va a intentar algo más que exhibiciones, realmente Mike Tyson. ¿Tú qué piensas? No lo sé, también luego tienen que darle la licencia y tal, o sea, tienen que darle aceptar, ¿no? que pueda pelear. Yo creo que es complicado y sobre todo, vamos a ver, o sea, ¿qué sentido tiene si al final no te van a dejar pelear por el título mundial? O sea, no veo a un Mike Tyson contra Tyson Fury. Estaría bien, sería curioso. Se ha ofrecido Tyson contra Tyson, pero vamos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que le ponen un compromiso porque a Tyson Fury le han preguntado y ya le ha dicho que sí, que le daría la opción. Sí, hombre, claro, porque esto le daría mucho dinero también a Tyson Fury. Y también Tyson Fury sabe que probablemente podría ganar, ¿sabes? O sea, quiero decir, es un poco... Si pierde, quedaría un poco mal, porque, a ver, pierdes contra Tyson, pero pierdes contra Tyson que llevaba 1000 años retirado y un Tyson con 53 años, que cuando será el combate tendrá quizá ya 54 o probablemente 55, con lo cual yo creo que, hombre, Tyson Fury sí que dice que sí, porque eso es mucho dinero, pero no estoy muy de acuerdo yo en estos revival porque, no sé, creo que
no sé, la seriedad del boxeo se Claro, ve un poco te afectada, ¿no? parece Con poco eso. serio. ¿Sabes que al que le tiene muchas ganas Mike Tyson y se ha calentado bastante, bueno, ya lleva unos años calentándose, es Holyfield. a Deontay Wilder? Ah, Deontay Wilder. Wilder Ah, ha bueno, porque dicho que él Holyfield es también el... quería volver. Sí, bueno, Holyfield quiere volver, pero realmente si le veis, Holyfield, es la percepción que tengo yo, se le empieza a notar un poco, es decir, no vocaliza muy bien, le hemos visto dando a las manoplas y es verdad que tiene 4 años más que Mike Tyson, pero no tiene absolutamente nada que ver cuando vemos entrenar a unos y al otro. Es decir, Holyfield parece un hombre mayor, más o menos en forma, y Tyson, por lo menos dándole las manoplas, parece que no se había retirado nunca, claro. Pues mira, Tyson a Wilder sí que me gustaría más que ver Tyson. Fury Tyson no me gustaría tanto como Wilder Tyson, pero Ese es el, sería un poco espectáculo, ¿sabes? Ese es Que el combate sería, un poco que se habla, ¿eh? Ese es el combate un poco que se habla, pues bueno, porque es que Wilder le ha llamado de todo a Tyson. Ha dicho que él es el boxeador, él es el mayor destructor de todos los tiempos, que pega mucho más que Tyson nunca en realidad se había pegado con nadie. Y en las entrevistas cuando le han preguntado a Tyson siempre tuerce el gesto cuando habla de Deontay Wilder, entonces podemos soñar, si nos imaginamos en plan de ciencia ficción, si volviese a pelear con alguien, yo creo que tendría más ganas de pegarse con Wilder que con Fury, que bueno, encima eso le ha sería puesto más el nombre a él. interesante. Sería más idea. No, no me gustan esas cosas, pero vamos, dentro de todas las opciones es la que me gustaría más, Claro. seguro. Muy bien, pues ya hemos abordado el tema de boxeadores que vuelven demasiado tarde o se retiran demasiado tarde y podéis ver cómo a lo largo de la historia, los últimos años, los boxeadores que han peleado en sus 50 años no solía ser buena idea. Pues ahora a ver qué pasa con Mike Tyson y con Evander Holyfield, a ver si se animan o simplemente se queda en una exhibición. Vamos a verlo. Muy bien, pues lo dejamos aquí, chicos. Venga, chao.